El sol se alzaba con una majestad de hierro sobre Éfeso, derramando luz sobre las calles de piedra y las terrazas polvorientas que conservaban la memoria de siglos. El viento, cargado de sal y arena, rozaba los muros y hacía cantar las columnas antiguas, como si la ciudad respirara al compás de una música distante. En el horizonte, el mar parecía aflorar en una sinfonía de oleajes, mientras el puerto devolvía el murmullo de comerciantes, peregrinos y soldados. Todo parecía estar en reposo, y sin embargo un temblor sutil se insinuaba, como una cuerda tensa esperando el momento de romper en sonoridad divina. En medio de ese paisaje, un nuevo rumor nacía entre las gentes, la disputa sobre la humanidad y la divinidad de la Madre de Cristo era ya una llama que podría encender o incendiar el mundo entero. Éfeso, ciudad de mármol y comercio, se alistaba para un juicio que atravesaría siglos. En sus plazas resonaban las voces de maestros y discípulos, de nobles y pobres, cada uno sosteniendo una convicción que parecía sostenerse sobre una cuerda floja entre la fe y la duda. Los templos miraban hacia la ciudad como gigantes dormidos, y en el corazón de la multitud se agitaba una pregunta que no tenía respuesta fácil: ¿cómo hablar de la maternidad de María sin confundir la naturaleza de la encarnación? En ese instante, la escena parecía un escenario sacro, una ópera en la que cada personaje debía aprender su partitura para no perderse en la oscuridad del dogma andante. La atmósfera estaba cargada de un silencio expectante, como el silencio previo a un gran movimiento coral, cuando la voz de la verdad está a punto de romper en un clímax que cambiaría la historia. Una sombra se movía entre las tabernas y las casas de piedra, la presencia de una disputa que muchos temían nombrar, temiendo que el peso de la verdad fuera demasiado grande para sostenerlo. Allí, en medio de esa tensión, surgía la primera constelación de personajes que jugarían papeles decisivos en la definición del dogma. Un obispo de líneas firmes, un pastor de alma sencilla y una comunidad que, sin saberlo, ya pedía la claridad que solo la gracia podía otorgar. En el fondo, una ciudad que parecía rezar sin palabras, esperando que la razón humana se doblegue ante la verdad revelada. En ese ambiente, cada gesto, cada palabra, cada mirada, tenía la densidad de una promesa, la promesa de que una verdad eterna no sería ahogada por las sombras de la confusión, sino que sería iluminada por la fe de un pueblo que había aprendido a amar al auténtico Cristo y a su Madre como la puerta a la salvación. El tema que caminaba hacia el centro de la escena era, en su esencia, una pregunta sobre identidad. ¿Cuál es la relación entre la maternidad divina y la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad? La gente hablaba en susurros, como si la verdad fuera un tesoro frágil que podría romperse si alguien lo pronunciaba con demasiada facilidad. Y sin embargo, la deliberación no era mera erudición, era una búsqueda que tenía el rostro de una madre y la voz de una fe que, pese a las tempestades, no quería perder su ruta hacia la claridad. En ese contexto, emergía la convicción de que la Iglesia no teme a las verdades que trascienden la experiencia humana, sino que las abraza con humildad, sabiendo que la grandeza de Dios no se agota en la sencillez de la vida, sino que se manifiesta de modos que desafían la comprensión, para invitar al alma a elevarse hacia lo divino. Así, al alba de ese día inaugural, se preparaba el escenario para un conflicto que sería descrito por generaciones como la batalla por la Theotokos, la Madre de Dios. No era un choque entre individuos, sino un combate entre edades, la tradición que afirmaba la dignidad de María como Madre encarnada y la corriente que, según ciertos intérpretes, limitaba esa maternidad a lo humano. Las calles de Éfeso parecían contenerse a sí mismas para no interrumpir ese debate que prometía convertirse en norma de toda la cristiandad. Y en medio de esa contienda, la humildad de quienes creían que la verdad debía nacer del reconocimiento de la gracia divina se alzaba como un faro, recordando que la grandeza de la fe no es exhibicionismo, sino servicio, entrega y fidelidad a Cristo que se hizo hombre para traer a la humanidad la salvación. En ese fulgor temprano, el pueblo comprendía que lo que estaba en juego no era simplemente una etiqueta doctrinal, sino la profundidad de la fe que un día sería celebrada en la liturgia de la Iglesia, la maternidad sagrada de la Virgen y su papel en la economía de la salvación.
En el silencio de la mañana, la ciudad de Éfeso parecía sostenerse sobre un hilo de luz que apenas lograba atravesar las nubes. El ambiente tenía un olor a pan recién horneado mezclado con la brisa salina del puerto, como si la vida cotidiana quisiera ocultar el temblor que se acercaba. En medio de esa quietud, emergía una figura modesta, nacida de la pobreza y la fragilidad, cuya historia escondía un santuario interior que la grandeza no podía romper. Sus pequeñas manos sostenían la fe con una firmeza que desmentía su apariencia. La humildad, en su forma más simple, era ya una declaración poderosa ante la majestad que esperaba ser revelada. El relato de ese día no era un relato de ambiciones humanas, sino la revelación de una gracia que comienza en lo mínimo y crece hasta impregnar la historia con su resplandor divino. La niña de ojos serenos, que más tarde sería recordada como un símbolo de la maternidad de María, parecía ajena a la grandeza que la rodeaba, como una flor silvestre que no conoce el peso de la colina sobre la que nace. Su vida, marcada por la escasez y las limitaciones, era un testimonio de esperanza. La esperanza no llega con banderas desplegadas, sino con la paciencia de quien aprende a escuchar la voz de Dios en lo cotidiano. Sus dolencias, que la hacían temblar al despertar cada mañana, se convertían en una escuela de confianza. Cada respiro se ofrecía como un acto de entrega, cada latido como una plegaria que no necesitaba palabras para manifestarse. En ese contexto, la escena adquiría una claridad silenciosa. La grandeza de la gracia no anula la debilidad, la perfección divina se manifiesta a través de las grietas del alma humana, como la luz atraviesa un vitral roto para iluminar naves enteras. El testimonio de la criatura humilde se volvía una pregunta para los adultos: ¿qué poder tiene un martirio no sangrante, nacido de la paciencia y la oración? En la plaza, los maestros y clérigos que debatían la maternidad divina observaban con ojos diferentes, cada uno buscando en su memoria la imagen de una madre que pudiera contener la insondable verdad sin quebrarla. Pero quienes cargaban con la carga de la Iglesia sabían que el camino hacia la claridad no se encuentra en ostentaciones, sino en la capacidad de sufrir por la verdad que se ama. Así, el relieve de la escena mostraba la tensión entre la pequeñez de la criatura y la inmensidad de la gracia, una tensión que, lejos de debilitarlos, fortalecía la esperanza de que la revelación llegaría para iluminar a todos, sin excepción. La humildad, entonces, se presentaba como un puente entre lo humano y lo sagrado, una línea que unía la experiencia de la enfermedad y del duelo con la certeza de una verdad que salva. La salud frágil de la niña se convirtió en parábola de fe. Su cuerpo, que parecía desarmarse ante cada prueba, sostenía un espíritu que no cede ante el desaliento. Y en su quietud, se dibujaba ya la imagen de la Theotokos, Madre de Dios, no como una abstracción teológica sino como presencia real que transforma la vida de quienes la rodean. Los hombres de ciencia y fe, que discutían en voz baja la relación entre maternidad y encarnación, comprendían que la verdad no exige ausencia de dolor, sino la capacidad de abrazar el dolor con una esperanza que no traiciona al hombre ni a Dios. Este entendimiento se fundía con la experiencia de la ciudad misma. Éfeso era un escenario donde lo humano y lo divino se encontraban en una misma melodía, y cada nota que surgía devolvía una imagen de la gracia que salva. En la casa de la niña, la vela encendida parecía marcar el ritmo de un destino que aún estaba por revelarse, pero ya tenía la forma de una promesa. La grandeza que nace en lo pequeño puede sostener el peso de una verdad que cambia el curso de la historia. Así, el capítulo 2 se convertía en una memoria de humildad, una invitación a reconocer que la santidad no necesita de grandes gestos para hacerse visible. La enfermedad, la pobreza y la soledad del hogar eran también un templo en el que la gracia podía morar. Y mientras la ciudad seguía su rutina, la vida de la niña se erigía como un faro que señalaba el camino hacia una comprensión más profunda. La maternidad de María no es simplemente un título, sino una realidad que transforma cada experiencia humana cuando la fe la acoge. En ese marco, la pregunta central no era, ahora, si la Madre de Cristo había de ser llamada Theotokos, sino cómo la verdadera maternidad divina puede refugiarse en la debilidad humana para redimirla.
Porque, al final, la grandeza de la revelación no consiste en borrar las pruebas, sino en permitir que la gracia las transmuta, haciendo de la vida diaria un santuario donde la historia se abre a la eternidad. La plaza de Éfeso se llenó de un murmullo reverente que parecía recoger el peso de una verdad que aún caminaba entre sombras y luces. En la almena de piedra, el cielo se abría como un telón que dejaba ver destellos de lo que estaba en juego, y el rumor de la multitud se volvía coro que insistía en una claridad posible. Las voces de maestros y obispos se entrelazaban con las de artesanos y viudas, cada una sosteniendo una memoria distinta de la maternidad divina y de la encarnación del Verbo. A través de esa diversidad, emergía una pregunta que parecía desgarrar el silencio: ¿cómo nombrar la Theotokos sin uniformar la Trinidad ni oscurecer la gracia que se derrama en la criatura humana? En ese ambiente cargado, la narrativa tomaba forma de un diálogo que parecía orar con la boca abierta, pidiendo revelación y misericordia al mismo tiempo. Y mientras las palabras cruzaban el aire, la multitud comprendía que no era un debate académico sino un encuentro con la verdad que trae liberación a cada alma afligida. El encuentro en la plaza no era simplemente un intercambio de argumentos, sino un rito público en el que la fe de la gente se expone a la prueba de la razón. Los intérpretes de la fe, con sus estilos distintos, desgranaban pasajes y tradiciones como artesanos que pulen una joya para que su resplandor no se pierda. Sin embargo, la experiencia de la humildad seguía guiando la conversación. Una viuda, cuyos ojos habían visto la pérdida, habló con una voz que parecía atravesar la carne de la historia para alcanzar la eternidad, recordando a todos que la maternidad de María no es una idea distante, sino una presencia que sostiene al mundo en su fragilidad. En ese instante, el tema central se hizo tangible: la maternidad divina se revela en el mundo humano a través de la paciencia, la obediencia y la gracia que se ofrecen sin condiciones. El clamor de la plaza, lejos de ser una conmoción, era un acto de fe que invitaba a ver más allá de las apariencias, a discernir la verdad que se oculta en la humildad de una madre que abraza la historia para traer al Creador entre nosotros. La discusión dejó entrever las tensiones entre tradición y teología, entre la memoria de lo recibido y la necesidad de una declaración clara que sirviera a la vida de la Iglesia de todos los tiempos. Los oradores, con sus gestos controlados y sus palabras medidas, revelaban la paciencia como una virtud para las grandes verdades. Había un énfasis constante en la coherencia entre la fe de la Iglesia y la experiencia de la fe en la vida cotidiana. Para que la Theotokos no sea un título vacío, debe estar encarnada en la historia, en las alegrías y en las pruebas de cada creyente. En el transcurso de esa tarde, la plaza se convirtió en una catedral al aire libre, cuyos vitrales eran las miradas de los asistentes y cuyo techo era el cielo que parecía abrirse para dejar caer una lluvia de comprensión. Los gestos de los que defendían la maternidad divina no eran de imposición sino de invitación, a contemplar la grandeza que nace de la humildad, a reconocer que la verdad revelada no llega como una avalancha, sino como una chispa que se encadena con la fe de generaciones enteras. Al final, cuando el sol comenzó a declinar y la brisa marina trajo un susurro distinto, la plaza de Éfeso no se disolvió en resignación sino que se consolidó como un testigo vivo de la posibilidad de entender lo incomprensible. Las preguntas retóricas que habían surgido al inicio encontraron respuestas parciales, suficientes para encender un deseo de mayor claridad, pero también humedecidas por la conciencia de que toda verdad divina se revela gradualmente a medida que el corazón humano aprende a confiar. La multitud se retiró con la certeza de que la discusión no era el cierre, sino el camino, un camino que conducía hacia un dogma que no pretende encerrar la divinidad en palabras, sino abrir un puente entre la tierra y el cielo. En esa puesta en común de saber y fe, la memoria colectiva recibió un impulso para sostener a la Iglesia con paciencia y coraje, sabiendo que la verdad que salva no se agota en la argumentación, sino que se manifiesta en la vida de cada persona que, como la pequeña que inició la historia, aprende a vivir la gracia en medio de la fragilidad humana. La sala de debates parecía una sala de orquesta, donde cada nota debía afinarse con la paciencia de quienes aman la verdad.
En el interior de aquel recinto, los maestros encajaban las piezas de un rompecabezas antiguo, sabiendo que la claridad no llega de golpe, sino como un acorde que se sostiene en el tiempo. Los ojos de los presentes no eran meros receptáculos de información, sino archipiélagos de memoria espiritual, donde cada duda brillaba como una isla que exige navegación. En medio de esa atmósfera, emergía la realidad de que la fe, cuando se traduce en palabras, puede desbordar su significado si no se acompaña de humildad y misericordia. Así, el conflicto no era simple disputa doctrinal, sino una lucha interior entre la seguridad de la certeza y la fragilidad de la comprensión humana. La tensión crecía cuando se enfrentaban las exposiciones sobre la Theotokos con las interpretaciones que querían limitar la maternidad divina a la esfera humana. Había quienes buscaban conservar la pureza de la Trinidad sin que esa verdad cayera en una excesiva humanización de lo divino, y otros que veían en la maternidad de María una clave para comprender la encarnación en su plenitud. En ese punto, la discusión tomaba color de tesoro espiritual. Cada argumento era una perla que debía ser examinada con cuidado para no perder la sustancia del misterio. Los oradores bendecían la paciencia como la antorcha que ilumina la penumbra, recordando que la verdad que salva no se impone por fuerza, sino se revela por gracia en la vida de los fieles. Y cada intervención estaba atravesada por preguntas que desafiaban la complacencia. ¿Existe una forma de decir la verdad sin herir la humildad de quienes buscan a Dios? ¿Puede la mente humana sostener la verdad de la maternidad divina sin oscurecer la divinidad de la persona del Verbo? El drama interno de los participantes se manifestaba en diálogos que no eran simples respuestas, sino intentos de convivir con la ambigüedad sagrada. Algunos insistían en asegurar que la dignidad de María no quedaba reducida a una definición única, sino que se expandía hacia una comprensión operante en la vida de la Iglesia. Otros sostenían que una declaración inequívoca era necesaria para que la praxis de la fe no quedara a merced de interpretaciones dispersas. En este vaivén, la figura de la Madre de Cristo emergía como una presencia que protege, conforta y encarna la gracia, recordando a todos que la salvación no separa lo humano de lo divino, sino que las une en un misterio que escapa a la lógica humana. La tensión, lejos de desactivarse, se convirtió en un motor que impulsaba la búsqueda de una definición que fuera fiel a la tradición y, al mismo tiempo, utilizable para la vida cotidiana de los creyentes. En ese momento, la debilidad humana dejó de ser un obstáculo y se convirtió en un puente hacia una comprensión más profunda, porque la gracia no elude la limitación, la transforma. A lo largo de las horas, se reveló una verdad que se mantiene como faro: la santidad no nace de la eliminación de la fragilidad, sino de su consagración a la gracia. Los participantes comenzaron a ver que la fe no se reduce a una fórmula, sino que se asienta sobre la experiencia de la vida, la esperanza en la renovación y la perseverancia en la oración. Se hicieron conscientes de que cada afirmación debía sostenerse en la coherencia entre la experiencia de fe de los creyentes y la verdad revelada. Este reconocimiento dio paso a una serie de compromisos tímidos pero sólidos, una declaración que protegiera la realidad de la encarnación sin vaciar la humanidad de María, y una insistencia en que la devoción a la Madre de Dios condujera a una mayor devoción a Cristo, sin distracciones. En esa atmósfera de reflexión, la sala se convirtió en un santuario de mente y corazón, donde la razón y la gracia se abrazaban para sostener la fe de generaciones futuras. Al cerrar el día, la pregunta dejó de ser meramente teológica para convertirse en una llamada a la vida: si la verdad no transforma, ¿qué sentido tiene afirmar la fe? Y la respuesta, nacida de la deliberación paciente, fue un compromiso de buscar, con humildad y coraje, una claridad que guíe a la Iglesia sin perder la caridad hacia los que buscan. La experiencia enseñaba que la grandeza de la gracia no se logra con la imposición, sino con la invitación a vivir la verdad en la vida diaria, en la oración, en la caridad y en la perseverancia de la esperanza. La asamblea parecía un océano de voces, una marejada de fe que se desplomaba y se levantaba al ritmo de los giros de la historia. Cada intervención tenía el peso de una ola que empuja la costa de la conciencia humana hacia un nuevo litoral, la posibilidad de comprender a María como Theotokos no solo para la liturgia, sino para la vida concreta de cada creyente.
El tono de la sala oscilaba entre la solemnidad y la ternura, entre la firmeza de la doctrina y la misericordia que salva a quien duda. En ese escenario, la narrativa se volvía una plegaria coral, donde las preguntas retóricas no buscaban vencer, sino abrir puertas a la gracia que transforma el dolor en esperanza. El clamor de la multitud no era ruido sin sentido, sino un testimonio público de una verdad que desea hacerse presente en la existencia diaria y en la historia compartida. Las palabras parecían surcos en la arena, cada una grabando una ruta para la mente y el corazón. Había momentos de pausa, en que el silencio parecía contener el aliento de la verdad que se acerca, entonces una voz se elevaba, clara y serena, para recordar que la maternidad divina no puede reducirse a un esquema frío, sino que debe nutrir la vida de fe con calidez y presencia. Se destacaba la necesidad de una proclamación que sirviera a la edificación de la Iglesia, sin coerción, sino con la libertad que da la gracia. En esos instantes, la mirada de María, ya centrada en el Verbo, se convertía en espejo para cada creyente, una invitación a sostener la verdad con caridad, a defenderla con hambre de santidad y a vivirla con humildad ante los ojos del mundo. El debate transcurría entre arrebatos de emoción y momentos de detenida reflexión. Se mencionaba la larga tradición de la Iglesia, las consagraciones de la fe heredada y las experiencias personales de quienes habían conocido el dolor, la espera y la esperanza. En una intervención especialmente significativa, un padre de la Iglesia recordaba que la gracia no anula la realidad humana, sino la transforma desde dentro para que la vida de cada persona pueda convertirse en un canto de alabanza. Los presentes comprendían que la defensa de la Theotokos no era una derrota de la humildad, sino su triunfo definitivo. La gracia que sostiene al mundo se revela en la historia como un abrazo que no excluye a nadie. A cada argumento le seguía un gesto de apertura, una invitación a mirar más allá de las palabras para contemplar la luz que la maternidad divina irradia sobre la humanidad herida. La sala parecía, de pronto, convertirse en una liturgia de la razón y la fe, en la que cada frase era un movimiento hacia una certeza mayor. Los guardianes de la tradición presentaban motivos de esperanza, una enseñanza que unía a cristianos de diversas tradiciones bajo un mismo signo, el misterio que salva. Otros, con mirada más cauta, proponían una declaración que preservara la justa reverencia sin pronunciar pruebas que resultaran ajenas a la vida de los fieles. En medio de esa danza de prudencia y fervor, emergía una convicción compartida: la verdad dogmática no es una jaula, sino un puente que conduce al encuentro con Cristo. Y ese puente, como todos los puentes, exige de quienes lo cruzan una fe que se renueva en cada experiencia personal de oración, de duelo y de gratitud. Con el crepúsculo acercándose, la asamblea halló una resolución que respondía a la necesidad de claridad sin homogeneización. Se afirmó que María es Madre de Dios, Theotokos, no para encerrar a Cristo en una definición aislada, sino para abrir la vida de los fieles a la gratuidad de la encarnación. La proclamación no fue una simple etiqueta, sino una invitación a vivir la maternidad divina como una fuerza que impulsa a amar a Cristo con mayor fidelidad y a servir al prójimo con mayor compasión. Así, el clamor se convirtió en un compromiso que atraviesa generaciones. La verdad entregada a los hombres no es una herencia pasiva, sino un llamado activo a testimoniar la misericordia de Dios en cada obra de caridad, en cada gesto de perdón y en cada acto de esperanza. En ese cierre, la emoción se calmó para dejar paso a la claridad serena de una fe que sabe que la gracia no se agota en un momento, sino que se transmite de generación en generación, alimentando la vida de la Iglesia y sosteniendo a los creyentes en la ruta de la santidad. El mundo, al escuchar la proclamación, reconoció que el mensaje de María no es una reliquia del pasado, sino una vigilia que ilumina el presente con la promesa de la salvación. Y así, la historia continuó, enriquecida por un dogma que no separa, sino que une, que no divide, sino que revela la unidad de Dios en la gloria de la encarnación. En la quietud de un final que es inicio, la audiencia entra en un silencio que parece respirar la eternidad. El episodio decisivo de Efesos se funde con una memoria que trasciende generaciones, como una campana que mantiene su sonido más allá de la vida de quienes la tocan.
La proclamación de María Madre de Dios como Theotokos no es un remate ceremonial, sino un legado que invita a vivir de modo que la fe alcance la vida diaria con claridad y compasión. En este marco, la narración se dirige hacia una reflexión que busca convertir la historia en una tutoría para el presente, mostrando cómo la verdad revelada llama a la acción concreta, al servicio y a la esperanza compartida. La grandeza de este dogma no reside en la contundencia de la palabra, sino en la gracia que transforma la experiencia que llevan consigo los creyentes y que se transmite de generación en generación. La huella eterna de la decisión conciliar se manifiesta en la vida de las comunidades cristianas, en la oración de las familias, en la caridad de las parroquias, en la liturgia que celebra cada elemento del misterio. Quienes sostuvieron la verdad con paciencia vieron a diario cómo la maternidad de María se convierte en un signo que empuja a amar a Cristo con mayor fidelidad, y a amar al prójimo con la ternura de una madre que cuida. El lenguaje de la Iglesia, profundo y sobrio, no se aparta de la realidad de la lucha por vivir la fe en un mundo que a menudo parece cansado y escéptico. Así, la Theotokos aparece como modelo de fe encarnada, alguien que acepta la voluntad divina incluso cuando el camino es austero, alguien que sostiene al Verbo con el cuerpo y lo ofrece al mundo en forma de salvación diaria. La narrativa del capítulo 6 se abre hacia una contemplación de la intercesión. No se ofrece como magia, sino como una invitación a orar con la conciencia de que la gracia divina actúa en la historia cuando el corazón humano la recibe con humildad. Las comunidades, al rezar, descubren que la intercesión no anula la libertad, sino que la acompaña, ofreciéndole al hombre la gracia de caminar con ojos abiertos hacia la verdad. En este sentido, la intersección entre devoción y razón se convierte en un camino de madurez espiritual, aprender a confiar, aprender a esperar, aprender a obrar con justicia y bondad. La figura de María se presenta como una guía que conduce a Cristo, no como un fin en sí mismo, sino como un amor que se reparte entre las personas y las circunstancias de la vida cotidiana. A lo largo de las páginas de este cierre, se enfatiza que el valor de la enseñanza no reside en su antigüedad, sino en su capacidad de dar sentido a la esperanza. La Theotokos, Madre de Dios, es también Madre de la Iglesia, y por ello su gratitud y su invitación a la fidelidad se extienden a cada rincón de la experiencia humana. En las liturgias y en los actos de servicio, la memoria de Efeso se transforma en una brújula para quienes buscan vivir con integridad la fe que salva. Se invita a los oyentes a reconocer que la verdadera gloria no es recibir honores mundanos, sino entregar la vida para que otros encuentren la salvación en Cristo. Así, la historia se entiende como un testimonio que no se agota en el pasado, sino que alimenta la vida de los creyentes hoy y mañana, marcando una presencia que no se desvanece con el tiempo. Este capítulo concluye con una mirada hacia el horizonte. La enseñanza de la Virgen como Madre de Dios continúa siendo una lámpara que ilumina la ética, la misericordia